En las anteriores partes del iceberg del automovilismo mexicano, continuamos la travesía a través de la gran cantidad de temas de nuestro deporte motor que implican misterios, curiosidades y hasta momentos vergonzosos. En esta ocasión nos adentraremos de nueva cuenta en este iceberg, así que quédense en este video y sean bienvenidos a AutoTip. Autódromos sin pena ni gloria. México ha tenido a lo largo de su historia diferentes épocas de oro del automovilismo mexicano. La primera entre los años 50 y 60 y la segunda a finales de los años 90. Esto provocó que con el pasar de los años se fueran integrando distintos autódromos en el territorio nacional. Algunos dejando bastante huella como el Autódromo Jalisco, el Hermanos Gallo y el original de Querétaro, pero por el contrario hubo otros, sobre todo de finales del siglo XX, que ya para el año 2010 habían desaparecido o se habían dejado de usar. El Autódromo Gerardo Dominico, ubicado en Coahuila, fue inaugurado a mediados de los 90 y tuvo una gran infraestructura y capacidad para más de 10,000 personas. Vio correr a la Copa Marlboro, a las fórmulas mexicanas de la época y a la Superbike mexicana. Lamentablemente el autódromo para el 2003 ya estaba abandonado, en el 2006 ya tenía canchas de fútbol en plena pista y en el 2020 terminó siendo parte de un complejo industrial, desapareciendo completamente. El Autódromo Zacatecas es otro caso que, si bien ha sobrevivido hasta nuestros días, desde sus inicios tuvo marcado el fracaso. Inaugurado de igual manera en los 90s, es un autódromo que desde sus inicios tuvo cuestiones de seguridad bastante complicadas, teniendo que crear alternativas de inmediato para poder reducir la velocidad de los vehículos. Sufrió también de la desaparición de la mayoría de categorías mexicanas en el 2000 y para cuando tuvo la oportunidad de volver a albergar automovilismo en 2014, demostró que ya no estaba a la altura. Finalmente el Autódromo de Tejería, Veracruz, también llamado Super Jarocho, fue uno de los mejores de su época, con un trazo desafiante, técnico y peligroso. Lo enfatizo y lo subrayo, como diría Polo Polo. Su final se vio marcado por la desaparición de las categorías mexicanas al inicio de los 2000 y al verse excluido de las nuevas categorías tras el enfoque del automovilismo nacional hacia las carreras tipo NASCAR, no hubo ninguna otra opción más que vender el terreno, que de por sí ya era bastante valioso. Al final el terreno terminó convirtiéndose en un gran fraccionamiento. Como pudieron ver, hay autódromos que tuvieron un final bastante triste y otros que simplemente viven en el olvido. Tal vez en un futuro hablemos un poquito más a detalle de este tipo de casos. La segunda etapa del Gran Premio de México. La segunda etapa del Gran Premio de México, claro que fue un hito, un logro y sobre todo algo digno de presumir, ya que existió en un momento del país en el que la gente recién se estaba recuperando del terremoto del 85. La economía cada vez iba a peor y no había una fuerza automovilística en el país, ni deportiva ni infraestructuralmente hablando, ya que la presencia de Rebaque en la Fórmula 1, aunque no nos guste, no aportó mucho. Y sí, hay que ser honestos, fue bueno albergar a la Fórmula 1, pero eso no quita que lamentablemente en la ejecución del proyecto bastantes cosas salieran terriblemente mal. El Autódromo Hermanos Rodríguez, por más que albergara la categoría reina del automovilismo, se estaba cayendo a pedazos, y peor aún, esto se llevaba entre las patas a pilotos y aficionados que tenían que aguantar malas condiciones logísticas en los distintos grandes premios, con temas que fueron desde la seguridad en pista hasta el acceso a las instalaciones. Varios pilotos tuvieron percances serios, provocando esto otra mala imagen para los organizadores mexicanos que de por sí ya estaban luchando por quitarse el estigma que quedó después del Gran Premio de 1970, que fue fatídico, tema del que ya hablamos en la primera parte del iceberg. Y lo peor de esto es que al final de cuentas todo el esfuerzo que se hizo no sirvió prácticamente para nada, porque incluso para 1994 nuestro país no se encontraba ni cerca
de poder albergar otra categoría internacional. Carlos Pardo. El 14 de junio de 2009 es considerado por muchos el día más triste en el deporte motor nacional, si es que de categorías nacionales estamos hablando. Aquel día, durante la fecha de la NASCAR México en Puebla, Carlos Pardo perdería la vida en el que, a mi más sincera opinión, es uno de los peores accidentes que han ocurrido en la historia del automovilismo mundial. A ella le pegan a Carlos Pardo. No, qué golpe, eso no se vale. Eso no se vale. Carlos Pardo pegó a más de 200 kilómetros por hora contra la barda. Y de lado, ya llegaron las asistencias. Va a estar bien, Carlos. El impacto a más de 200 km por hora que acabó con la joven vida de Carlos Pardo no solo fue trágico para los allegados del piloto y los fans más conocedores de la categoría, sino que el accidente destruyó completamente la moral de la NASCAR México. Porque, perdón que lo diga así, pero el accidente ocurrió en una época donde la categoría parecía invencible, moderna, estoica y sobre todo, popular. Autódromos nuevos, pilotos que empezaban a resonar en el interés de equipos americanos, visitas de la NASCAR americana a México. Claro que era una época de orgullo por todo lo que se había logrado, pero este accidente nos demostró lo desnudo y descuidado que estaba nuestro automovilismo, donde mientras inauguraban óvalos en Aguascalientes, Tuxtla y Querétaro, en muchos otros las condiciones eran precarias, donde se puede decir que incluso los pilotos se sentían casi intocables. Es decir, la sorpresa de ver justo en ese año gradas llenas y el vitoreo de la gente en cada carrera estaba bien y nos hacía olvidarnos de la posición que ocupábamos en el automovilismo mundial, sintiéndonos la crème de la crème. Lamentablemente, Carlos Pardo nos tuvo que regresar los pies a la tierra. El que si la acción de Getters fue premeditada o no, el que si la respuesta de las asistencias médicas fue tardía, o la incoherente indecisión del llevar o no llevar mediante helicóptero a Pardo, quedan de más, cuando vemos lo amateur que aún se veía nuestro automovilismo en aquellos años. El abandono del Autódromo Hermanos Rodríguez. En el punto número 2 de este video, hablamos sobre la no tan eficaz segunda etapa del Gran Premio de México. Ahora toca hablar sobre lo que sucedió después, porque justo después de la salida del país del calendario de la Fórmula 1 y la fallida carrera de Superbike del 93, que por cierto, sería bueno hacer un video de eso, el autódromo entró en una decadencia de la que muchos no saben y muy pocos se pueden imaginar. Después de la retirada de la familia Bet como directora del Hermanos Rodríguez, el autódromo pasó a manos totales del gobierno, como lo ha sido prácticamente toda la vida, solo que en ocasiones con divisiones y límites más claros entre empresas privadas y gobierno en el reparto de obligaciones y libertades en cada una de las zonas del autódromo. Por esto mismo, ya nadie tenía, por así decirlo, la obligación de mantener el circuito, y siendo que el gobierno empezó a catalogar el inmueble como un parque o un deportivo, esto empezó a matar zonas como la Espiral, la Horquilla, el trazo fantasma que nunca se usó, tras no saber qué hacer con la pista. Esto provocó que entre 1996 y 1999 fallecieran por lo menos 6 personas en pista, siendo no solo pilotos, sino también fotógrafos y comisarios, por lo cual muchas categorías decidieron dejar de visitar el recinto. Imagínense, el Autódromo Hermanos Rodríguez siendo despreciado y con justas razones. Y si tenemos en cuenta que para el 2000, la última época dorada del automovilismo mexicano, estaba teniendo éxito en otros estados fuera de la capital mexicana, el interés terminó siendo nulo, dejando el autódromo en una condición horrible, con bardas y rejas podridas, el pasto tan largo y podrido que parecía African Safari, neumáticos que antiguamente servían como protección regados en la pista, el asfalto desgranado y partido. ¿Cómo no pensar que el circuito era una bomba de tiempo para la fatalidad? Lo sé, para muchos es imposible siquiera pensar que el autódromo se llegó a encontrar en esas condiciones. Lo peor de esto es que aún y en esas condiciones,
el autódromo de repente se usaba para algunas carreras no oficiales o de autos vintage. Afortunadamente, a finales del 2001, llegaron los promotores americanos a hacer una de las remodelaciones más polémicas en la historia del autódromo, que a pesar de todo, le dio más vida a nuestra capital automovilística. El resto es historia. Con esto llegamos al final de esta cuarta parte del iceberg del automovilismo mexicano. Una parte un poco más histórica que cuantitativa, por así decirlo, pero que nos demuestra que nuestro deporte motor ha tenido sus épocas doradas y obscuras. Comenten qué les pareció este video y qué otras ideas tienen. Aprovechen que esta serie va para largo, y es que a este punto creo que hasta temporadas va a tener. Espero que les haya gustado el video, no olviden compartir, darle like y suscribirse. Sin nada más que decir, cuídense y ahí nos vemos.